4.000 soldados, buques de guerra, submarinos, aviones espía y una recompensa de $50 millones por la cabeza de Nicolás Maduro. Pero este despliegue militar no va sobre luchar contra el narcotráfico, sino sobre petróleo y geopolítica, una vieja historia que se repite. Y es que la historia no empieza con Maduro ni con Chávez, empieza en 1823 con la Doctrina Monroe. En teoría, un freno a las ambiciones europeas de recolonizar el continente, pero en la práctica, el acta fundacional del intervencionismo estadounidense, la excusa perfecta para imponer su hegemonía en América Latina y justificar cada golpe, bloqueo o invasión bajo el disfraz de defensa de la libertad. En Venezuela, todo respondió al mismo libreto: controlar el petróleo y frenar a las potencias rivales, ayer europeas y hoy China, Rusia e Irán. Y es que los hechos hablan por sí solos. En 1908, buques norteamericanos ayudaron a consolidar el golpe que llevó al poder a Juan Vicente Gómez. ¿Qué ofrecía Gómez a cambio? Una dictadura brutal y a la vez la alfombra roja para Standard Oil y Shell. La prioridad no era la democracia ni los derechos humanos, era que los buques de petróleo salieran cargados hacia el norte. Décadas después, en los años 40 y 50, el aliado fue Marcos Pérez Jiménez, otro dictador represivo pero generoso con las concesiones, tanto que terminó condecorado por el propio gobierno estadounidense. El mensaje era evidente: mientras el petróleo siguiera fluyendo a Texas y Luisiana, la represión podía ignorarse. En 1940, Venezuela ya era el tercer productor mundial de petróleo y en los años 70 se convirtió en el principal proveedor de crudo de los Estados Unidos. El petróleo incluso marcó la cultura venezolana. Mientras Sudamérica vivía para el fútbol, Venezuela hizo del béisbol, el emblema norteamericano, su deporte nacional, centros comerciales clonados de Miami y un consumo marcado por lo Made in USA convertían al país en una vitrina tropical del sueño americano. Pero en 1998 todo cambió. Bajo esa superficie de prosperidad, la brecha social era abismal. La llegada de Hugo Chávez lo hizo evidente. Habló de integración regional, soberanía, nacionalismo económico y el uso del petróleo como herramienta diplomática para tejer alianzas con Cuba, Bolivia, Nicaragua. Eso encendió todas las alarmas en Washington. Money trumps peace sometimes. Que estaba acostumbrado a un aliado obediente. Y si alguien dudaba de que la lógica de la doctrina Monroe seguía viva, aquí está la prueba. En el 2018, el New York Times reveló que la administración Trump sostuvo reuniones secretas con militares venezolanos para discutir un plan de derrocamiento contra Nicolás Maduro. En pleno siglo XXI, Estados Unidos seguía apelando al mismo manual de siempre, aunque bajo otro disfraz. In this administration, we're not afraid to use the phrase Monroe Doctrine. This is a country in our hemisphere. En el 2015, Barack Obama declaró a Venezuela una amenaza extraordinaria para la seguridad de Estados Unidos. Eso abrió la puerta a sanciones. Trump fue más lejos. En el 2019 reconoció a Juan Guaidó, impuso un embargo a PDVSA y nombró como enviado especial a Elliot Abrams, el mismo del escándalo Irán-Contra, de cuando Washington vendía armas a Irán en secreto, pese a su propio embargo, y con ese mismo dinero financiaba a la Contra nicaragüense, un ejército paramilitar acusado de masacres y violaciones de derechos humanos. Abrams defendió esa guerra sucia con entusiasmo y décadas después fue presentado como el hombre perfecto para llevar la democracia y derechos humanos a Venezuela. El resultado: una guerra económica, sanciones que congelaron cuentas, bloquearon importaciones, impidieron renegociar deuda y estrangularon la industria petrolera. Con la muerte de Chávez en el 2013, Maduro heredó un país dependiente en un 95% del crudo. Cuando los precios se desplomaron en el 2014, la estructura colapsó. Las sanciones provocaron hiperinflación, desabastecimiento, caída del PIB y una migración masiva de más de 7 millones de venezolanos. Y aquí la ironía. Mientras Washington buscaba asfixiar a Caracas, China ocupaba el vacío. Con inversiones y acuerdos de petróleo por préstamos, Beijing se convierte en el socio indispensable de Venezuela. Lo que debía reafirmar la doctrina Monroe terminó logrando lo contrario: fortalecer a la potencia que Estados Unidos más teme,
en su propio patio trasero. Hoy, 2 siglos después de la doctrina Monroe, el guión sigue intacto. Estados Unidos invoca democracia, derechos humanos, lucha contra el narcotráfico, pero en realidad detrás hay otras prioridades. La primera es estratégica. Venezuela significa petróleo, posición en el Caribe, peso en la OPEP y un símbolo político en la región. Con Chávez, iniciativas como Petrocaribe mostraron que era posible integrarse sin Washington, y eso fue leído como una amenaza a su hegemonía. La segunda es política interna. En Estados Unidos, Venezuela sirve como recurso retórico. Para republicanos es el espejo del fracaso del socialismo y para demócratas un problema de seguridad nacional. En ambos casos, Caracas funciona más como una herramienta electoral que como preocupación real por su pueblo. La tercera capa es la propaganda. Buques, sanciones y recompensas contra Maduro funcionan como un show mediático que oculta lo verdaderamente incómodo, el respaldo de Washington al genocidio en Gaza. La narrativa antidrogas es el ejemplo más claro de esta farsa. Mientras la Armada estadounidense patrulla el Caribe, el último informe de Naciones Unidas confirma que la mayor ruta de cocaína cruza por el Pacífico, no por el Caribe. Esta contradicción desnuda el verdadero objetivo. No es la droga, es el control político y militar de la región. En suma, Venezuela no se trata de democracia ni de narcotráfico. Es de petróleo, es de geopolítica y política electoral, es de propaganda. Y en todos estos niveles, los que terminan pagando el precio son siempre los mismos, los venezolanos.